Bueno, el día de hoy vamos a ver influencia del peso propio, ¿sí? Y sólido de igual resistencia, es decir, vamos a ver cuando las tensiones, sigma, son variables a lo largo de la barra. Nosotros vimos en las primeros ejemplos que vimos de cuando vimos la barra, ¿se acuerdan? Este barra tenía tensiones, o sea, las tensiones no eran variables a lo largo de la barra, eran constantes. Acá van a ser variables. ¿Por qué? Porque vamos a tener un factor nuevo vamos a tener que tener algo más en cuenta y es el peso propio de la estructura. Fíjense. Entonces, por ejemplo, vamos a tener casos de la influencia del peso propio para una estructura. Se dejó de compartir, Juan. ¿Ah? Ahí va. Bueno, vamos a tener el caso de la Se influencia. dejó de compartir. ¿Qué pasa? Si llega tarde lo que dice, porque tiene un delay como de 6 segundos más o menos. Sí, está re lento el internet. Sí, espera un minutito, chicos. Bueno, sorteado algunos problemas con el internet, vamos a ver, ¿no? En el libro que es el RAFO, Introducción a la Estática y Resistencia de Materiales, 11ª edición sería. Es un libro viejo, ¿no? Pero está bueno porque vamos a ver el tema de influencia del peso propio y sólido de igual resistencia. Bueno, acá está, justamente, ¿ven? Acá habla de influencia del peso propio, vamos a ver esto, ¿no? Desarrollo de esas ecuaciones para llegar a la influencia del peso propio. Bueno, ¿dónde se puede aplicar? ¿No? A macizos, acá tenemos influencia del peso propio en la tracción e influencia del peso propio en la compresión. ¿A qué se diga? Vamos a ver a qué se ejemplos, ¿no? Y sólido de igual resistencia de compresión y tracción. Bueno, vamos ahí entonces. Bueno, va a haber momentos en que tengamos elementos estructurales en los cuales el peso propio sea importante, ¿no? Por ejemplo, el cable de un ascensor, entonces ahí lo tendremos a la influencia del peso propio, ¿no? A medida que entonces vamos a empezar un poco con influencia del peso propio. Vamos a ver el caso para tracción, que después las ecuaciones son igualmente aplicables para compresión. ¿Sí? Un caso de tracción lo tenemos, aquí tenemos un caso de tracción. Epa. Tracción, y acá tenemos compresión. Un caso muy palpable de la forma es la Torre Eiffel, la Torre Eiffel. Bueno, entonces, si quisiéramos calcular, tenemos que calcular entonces, por ejemplo, la longitud que debe tener un cable, ¿sí? En base a justamente esta influencia del peso propio. Entonces, lo que vamos a considerar es, supongan que tenemos una barra prismática empotrada simple. Vamos a hacer bien la barra prismática. Ahí está, una barra prismática, ¿no? Que está empotrada y que tiene una fuerza P aplicada en su extremo libre. Una barra es prismática, por lo tanto la sección es constante.
Entonces vamos a ver qué hay para considerar. Entonces lo que vamos a calcular es la tensión en esta barra prismática, donde el peso propio es importante. Entonces para calcular la tensión vamos a considerar una fuerza que actúa en una sección diferencial de X dentro de esta barra. Luego la vamos a integrar y vamos a tomar una sección con un espesor diferencial de X. Está a una distancia X del extremo libre. Del extremo libre se encuentra una distancia X, considerando que esto tiene una longitud total L. Entonces, para calcular en una sección determinada de la barra a una distancia X, la fuerza normal, si yo hago un corte, ¿a qué sería igual? ¿Sería igual a quién? La fuerza normal interna sería igual al peso más el peso propio. Ahora la pregunta es, ¿el peso propio a qué es igual? El peso propio es igual a el peso específico, que es igual al peso sobre el volumen. De acá despejamos y el peso propio va a ser igual al el volumen por el peso específico por el volumen. Y la pregunta es, el volumen va a ser igual, siendo el volumen igual a el área por X, por el espesor X. Entonces, si ahora reemplazamos, vamos a obtener que esto es la carga P, la influencia de la carga P más la influencia de la carga producto del peso propio. Entonces, lo que vamos a ver acá es que a lo largo vemos la influencia del peso propio de la viga, de la barra, P por W, que se suma a esto que estamos viendo acá. ¿Estamos bien? Entonces estamos considerando... Se traba un poco la imagen, pero sí. Bien. Entonces, fijémonos una cosa, reemplazando acá, entonces nos quiere decir acá que la resultante de tensiones normales, ¿no? Varía con quién, porque esto es constante, esto es constante, esto es una fuerza constante. Entonces, ¿quién es la variable de acá? Esto es variable. ¿Se entiende? Sí, Juan. Perfecto. Entonces acá, fíjate vos, que si esta es la resultante de tensiones en el sección A de la barra a una distancia X, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, esto vamos a explicar acá que esto varía linealmente en función de X. Ahora la tensión, ¿a qué es igual la tensión? A la carga sobre el área, sobre la sección. Fuerza sobre área. Bien. Pero en este elemento, la carga sobre la sección. Muy bien. Es igual a N sobre A. Reemplacemos acá y veamos qué nos da. Nos da P
más esto por esto. Todo esto dividido en A. Podemos ver entonces que, obviamente, si la resultante de tensiones varía linealmente con la distancia a la que se considera la sección, obviamente que entonces esto también va a variar linealmente en función de X. Ahora, si yo quisiera conocer cómo es la distribución de tensiones como sigma, la tensión normal, considerando ya la influencia del peso propio, varía en función, es una función de X, entonces yo lo que tendré que hacer es evaluarla, ¿o no? Por ejemplo, ¿cómo evaluar? Cuando X vale 0, siempre contando del extremo libre. Estamos acá. Cuando X vale 0, ¿no? Y cuando X vale, ¿qué otra distancia podemos tomar? Cuando X vale L. L, muy bien, Elías. Sigma para X igual a E a 0, o sea, tomando del extremo libre, vamos a tener que va a ser igual a ¿quién? Si esto vale 0, reemplazo acá y me queda solamente P sobre A, o sea que solamente tiene influencia la carga externa actuante. P sobre A o N sobre A. Esto lo vamos a llamar tensión mínima, valor mínimo, o tensión sigma sub 0. Cuando sigma vale esto vale L, esto va a ser igual a P más P por A por L, todo sobre A, y esto se va a denominar tensión máxima. Si graficáramos esa variación, tendríamos lo siguiente. Bueno, esto vale, acá tendremos la mínima, y acá tendríamos la máxima. Bueno, es como que hoy y acá veremos la variación. Bueno, vemos que acá hay una variación lineal, obviamente. Acá tenemos la tensión máxima y acá tendremos pero estoy buscando el azul, la tensión mínima. Entonces vemos que si vamos a la ecuación de dimensionamiento, si queremos dimensionar esta pieza, vamos a ver que existe un sobredimensionamiento de la sección. O sea, vamos a tener... ¿Cuál es la ecuación de dimensionamiento? La tensión máxima debe ser menor o igual a ¿quién? A la tensión
admisible. Entonces tengo la tensión máxima que es igual a la carga, a la influencia de la carga externa más la influencia del peso propio, la máxima, sobre A. Todo esto igual a la tensión admisible. De acá voy a despejar la sección necesaria para esta distribución de tensiones. ¿Qué nos indica esto? Ya vamos a ver esta ecuación de dimensionamiento. Entonces, vamos a tener solamente que hay que despejar la sección. Gamma por AL. Todo esto te queda acá. Sobre A. ¿Qué hacemos acá? Entonces pasemos aquí para acá. El otro miembro de esta inecuación. Menos. Lo podemos expresar de esta forma. Sigma admisible por A menos gamma A por L. De acá sacamos factor común. A sigma admisible menos la influencia del peso propio. Nos queda como... Creo que esto no hicieron el DP, la fórmula. Epa. Ahí está. O sea que el valor de la sección de esta pieza debe ser el siguiente. Está en función de la carga, en función de la tensión admisible. Esto no tiene que estar acá, perdón. Ahí está. En función de la carga, en función de la tensión admisible. ¿Sí? Este es el valor de la sección de la pieza. Tiene que ser menor o igual. La sección tiene que ser menor o igual. ¿Cómo vamos hasta el momento? Bien, Juan. No habíamos hecho este despeje con el profe. Vamos a hacer todos los despejes acá. Sección de la pieza. Bueno, vamos por ahí. Este es el valor de la sección de la pieza. Ahora, si queremos calcular, porque aquí, ¿qué pasa? Acá hay una fuerza. Si hay una fuerza y sabemos que el cuerpo es deformable, ¿qué se va a producir? ¿Un qué? Un alargamiento. Entonces, aquí va a ser igual ese alargamiento. Y ahora sí vamos a considerar, bueno, como que se me fue para acá, vamos a considerar un elemento diferencial de X, o sea que vamos a considerar el alargamiento en una sección diferencial del evento, de la pieza, de esta pieza. Vamos a considerar ahí una sección diferencial. Vamos a considerar entonces un alargamiento diferencial y luego vamos a integrar. Recuerden que esto tiene espesor, ¿no? Es una sección, ¿cómo lo podríamos explicar? A ver, es una sección, cuando vos lo ves, ¿no? Si esto fue una barra prismática, suponete que la sección es circular, la sección transversal, vos estarías viendo esto, ¿no? Entonces ves que esto tiene un área constante, una sección constante, y esto es nuestro diferencial de X, ¿no? El espesor. ¿Se entiende? Sí, Juan. Digo porque estamos viéndolo en 2D y por ahí está, el lío está en eso que estoy explicando yo, en darse cuenta. Bueno, entonces vamos a calcular el alargamiento.
ya hemos calculado la tensión, hemos calculado el valor de la sección que debe tener esa pieza y vamos a calcular el alargamiento. Cálculo del alargamiento. Consideramos un elemento diferencial de X. Vamos a saber que aquí es igual el alargamiento para un material linealmente elástico. Recordar que estamos hablando de materiales linealmente elásticos, por eso es válida la fórmula de tensión promedio que estuvimos viendo, ¿no? Es igual a quién? A P sobre L, E por A, sobre el rígido seleccional. Sí, llamamos a P, ¿cierto que lo llamamos N nosotros, ¿no es cierto? Para diferenciarlo de carga externa, diferenciar las resultantes tensiones de las tensiones normales de la carga externa, ¿no? Diferenciar esa fuerza interna o ese esfuerzo de la carga externa, ¿o no? Claro. Y tomamos que la longitud va a ser diferencial de X. Entonces tomamos acá, teníamos un diferencial, tenemos así, ¿no? Esto es igual a N, E sobre A, y la longitud es un diferencial, ¿o no? Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que integrar. ¿Integrar de dónde a dónde? ¿Dónde están mis límites de integración? De 0 a L. Y acá igual, 0 a L. Pero recordar que esta resultante de tensiones normales o fuerza interna, cuando también se consideraba la influencia del peso propio, es igual a ¿quién? A la carga externa más el área por el peso específico por X. Que esto es el volumen. Es el volumen de toda la pieza. Cuando ven esto X, ¿dónde está? Es el volumen de toda esta pieza. Se toma todo este espeso, esto, ¿no? Es la sección por el volumen, por la distancia esta, X total, ¿no? Que después. Así calculan el volumen, porque por ahí uno no entiende por qué esto es X, no. O no se les hacía por ahí esa duda. Pasa que por ahí uno dice, che, pero esto está en 2D, pero vos perdés la perspectiva de que esto en realidad es una simplificación de un elemento que tiene volumen. ¿O no? Sí, Bueno. sí. Y como esto es, en la barra es un cilindro, ¿no? Se multiplica el área de la sección transversal por la longitud. ¿Entendés? Entonces ahí estás calculando el volumen. Pasa que por ahí uno suele perderse. A mí me ha pasado cuando yo estudiaba para rendir un final de esto. Hasta que vos te vas acomodando y vas entendiendo. Si no, las fórmulas del Raffle parecen como que no entendés qué está pasando. Porque no te lo representa porque supone que vos ya entendés lo que pasa. Bueno, ahora reemplazamos acá, ¿no? Y nos queda N más peso específico por sección por X. E por A. Fíjate. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? N sobre E por A más. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que N sobre E por A,
Si nosotros distribuimos acá primero, para que quede claro qué es lo que estoy haciendo. Voy a tener esto, e por A, todo diferencial de X. Y ustedes saben, por integrales, que la integral de una suma es la suma de las integrales, ¿o no? Digan sí, por favor. Sí. Ahí está, gracias. Diferencial de X más gamma por A por X, todo sobre E por A, todo por diferencial de X, que es la variable. Ahora, ¿qué hago? Son integrales definidas. O sea que lo que tengo que hacer es resolver la integral y reemplazarla por los límites de integración. ¿O no? Límite superior menos límite inferior por regla de Barrow. Primera vez que estoy haciendo esta ecuación, desde todas las clases que vengo dando de resistencia. Y esto le habíamos puesto N, ya no me acuerdo si le pusimos, esto le pusimos P. Le ponemos P. Así venimos con P y quedamos con la fórmula. Total, ya sabemos que N es igual a P. Por eso lo reemplazamos. Esto le pongamos a N. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Esto lo habían hecho con el profe? Chicos. Creo que no. No me acuerdo de esta Bueno, fórmula. el EPEG, obvio. Bueno, esto es constante, o sea que sale fuera de la integral. Cuando lleguemos al final te digo. Y esto me da X, ¿no? Todo esto entre los límites de integración de quiénes. Pongámoslo en rojo para que no sigamos perdiendo. Límite de integración, 0 y L. Ahora, más. ¿Qué voy a tener acá de vuelta? ¿Cuáles van a ser mis variables acá? Mi variable es X, porque esto es constante, las secciones son constantes, la rigidez es constante. Entonces, esto va para acá. Así. Sale fuera del signo, sale fuera de la integral y lo único que integro es el X. La integral de X, ¿cuál es? X al cuadrado sobre 2. La integral de X a la N es N más X a la N más 1 sobre N más 1. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos los límites de integración. Por regla de Barrow, como era límite inferior menos límite superior menos límite inferior. Como esto es 0, esto nos queda, fíjate cómo nos queda esto, está interesante cómo nos queda. Esto nos queda como P sobre E por A, todo esto por L. Y esto nos queda gamma A sobre E por A, todo nos queda como L cuadrado sobre 2. ¿Y qué se repite acá? L. L sobre E por A. Podemos sacar factor común L sobre E por A. ¿Y qué nos va a quedar acá? Me va a quedar P, me va a quedar gamma por A porque por L sobre 2. Listo. Miren chicos cómo terminamos. Y ahí tenemos el alargamiento, fíjate vos, de la sección. Fíjate cuando tiene influencia el peso propio. Ahora, fíjate, ¿qué es este término?
Esto es la mitad del peso propio. Si te fijas, el alargamiento lo que tiene es L sobre la rigidez flexional más la carga externa más la mitad del peso propio. Ahora bien, estas fórmulas tienen limitaciones. ¿Cuál es una de las limitaciones que tiene esto? Son limitaciones que vamos a marcar. Cuando vamos a la fórmula de dimensionamiento, ya estoy haciendo muy largo, me voy para acá ahora. Escribimos acá, limitaciones. Bueno, sabemos que es para barras prismáticas. Eso ya lo tenemos claro. Pero fíjate vos, la sección que dijimos que era igual a A, P, esto es sigma admisible, menos la sección por L. ¿O no? ¿Cuándo se hace cero esta expresión? Sí. Cuando L lo tomamos al principio. Ahora nada que ver. Ahí no tendría validez esta expresión. Ah, Si P tiene distinto sentido que el peso propio, sentido, no le voy a poner que porque si no, distinto sentido que el peso propio, ¿qué pasaría ahí? La sola barra, mi elemento, no estaría tan cargado, ¿o no? Estaría descargándolo, le estaría dándole, como que le alivian las tensiones. estoy alivianando la estructura, estoy alivianando esa barra, ¿o no? Sí, Entonces esa sería una situación más favorable, no más desfavorable, que el peso propio tenga el mismo sentido que el peso, ahí estaría descargando, o sea, bueno, o sea, si esto, por ejemplo, sabemos que el peso propio es algo gravitacional, va hacia abajo, pero suponete que estemos hablando de que esta barra viene acá, vos sabés, acá tenés la influencia del peso propio, ¿no? Porque gamma por B. Entonces acá, si yo tengo esto, la estructura se está alivianando, porque no la estoy cargando completamente. Entonces, por eso lo que estoy diciendo, la pieza no estaría tan solicitada por un solo tipo de esfuerzo. ¿Por qué? Porque yo tendría tracción y compresión, en todo caso. Este peso propio está traccionando y esta carga está comprimiendo. Entonces, al no tener un solo tipo de solicitación, tengo una situación más favorable. Favorable. Ahora, sí, importante. La altura de la pieza. Esto es importante. ¿Cuándo es importante esto? Que esto también lo tendré que haber dicho, pero bueno, esto es importantísimo. La altura de la pieza, en este caso, la altura de la pieza, como estamos hablando, por ejemplo, de un cable, en comparación o sea, la altura, la longitud, en comparación a su sección, es más grande. ¿Entendés? Entonces la dimensión predominante acá es la longitud. Sí, ¿Qué sería una pieza esbelta? claro, para piezas esbeltas, exactamente. Porque si fuera una pieza más robusta, si H de la pieza o L de la pieza, pueden poner, es despreciable, o sea, es mucho menor que A, despreciable, fíjate vos,
en comparación a la sección, la expresión que se emplea para el cálculo de tensiones es este. O esto. Y esto, fíjate vos, es el cálculo que uno hace cuando tenemos peso propio, cuando influye el peso propio. Pero acá hay una salvedad que me gustaría explicar, que no se explicó, que es interesante, que es la tensión máxima aumenta, fíjate vos, cuando aumenta el peso propio. O sea, la tensión máxima existe porque aumenta el peso propio. Entonces, esa desproporción entre tensiones, porque el diagrama no es un diagrama uniforme, ¿o no? Es un diagrama de tensión variable, ¿o no? Tenemos una tensión variable. Por eso fíjense lo que dije yo. Yo dije, la tensión es variable a lo largo, es la influencia del peso propio en las tensiones, la influencia del peso propio en las tensiones normales, cuando la tensión normal varía a lo largo de la, bueno, justamente dice, la tensión normal a lo largo de la barra es variable. Entonces eso a mí me involucra un exceso de material. Por lo tanto, se sobredimensionan las partes restantes. ¿Por qué? Porque si esto es lo que va a soportar, esto está sobredimensionado, ¿o no? Se sobredimensionan las partes restantes de la estructura de esta barra. Restantes. Por lo que conviene, fíjate vos, ¿qué pasa acá, chicos? Reducir la sección del extremo fijo, que es esta. Ups, del extremo fijo. Conviene, por lo que conviene reducir la sección del extremo fijo. Lo vamos a poner en otro color esto. Bueno, ahora tenemos un sólido donde las tensiones no son iguales. Por eso nace el concepto de sólido de igual resistencia. ¿Saben lo que es un sólido de igual resistencia? Esto lo voy a poner acá. ¿Se entendió hasta el momento o hay alguna duda? Se entiende, Juan. Perfecto. Vamos viendo cuánto vamos de grabación. 38 minutos. Cortamos.